Mostraremos cómo vive la gente en todo el mundo. Empezaremos con los agricultores que viven con menos de $2 al día y llegaremos hasta Elon Musk. Clasificaremos nuestros países empezando por abajo. Según el Banco Mundial, los 10 países con el PIB per cápita más bajo del mundo son todos países africanos. El salario medio en Burundi es de $1,80 al día. Cada mujer tiene un promedio de unos 5 hijos. La mortalidad infantil es alta y el 5% de los niños no llega a los 5 años. Las familias son numerosas y la mayoría depende de la agricultura para subsistir. La mayoría de la gente vive en zonas rurales, a menudo en casas de adobe. Para encontrar agua, necesitan caminar hasta fuentes naturales y llevarla a casa. La mayoría de las familias en Burundi viven en extrema pobreza, al igual que la mayoría de las personas en estos países. Sin embargo, hasta ahora, nuestro gráfico solo incluye alrededor del 3,6% de la población mundial. Seguiremos añadiendo más países hasta llegar a aproximadamente una cuarta parte de la población. Tenemos principalmente países africanos, como Etiopía y Nigeria, y países asiáticos como Pakistán y Bangladesh. Vamos a elegir Bangladesh para ver cómo vive la gente allí. El ingreso medio en Bangladesh es de $4,78 al día. Cada mujer tiene un promedio de 2,3 hijos. La mayoría de familias tienen camas y acceso a un pozo, que es como la mayoría de la gente obtiene agua en Bangladesh. Tienen un baño y un lugar para lavarse las manos. También tienen teléfonos básicos. Más del 99% de los hogares en Bangladesh tienen electricidad. Puede que no parezca gran cosa, pero en Portugal, un país de altos ingresos, si nos remontamos a 1970, solo el 64% de la población tenía acceso a la electricidad. Hay quienes piensan que países como Bangladesh siempre serán pobres, pero la realidad es que, en algunos aspectos, Bangladesh ya está más desarrollado que el Portugal de entonces. Aunque nos encontramos en el 23% inferior de la población, la mayoría de los países de este gráfico no se consideran de bajos ingresos. Bangladesh se considera un país de ingresos medios o de ingresos medios bajos, para ser más precisos. La mayor parte de la población mundial vive en países de ingresos medios. Sigamos añadiendo países hasta llegar a la mitad de la población mundial. Ahora vemos India y otros países de Asia, África y Latinoamérica. Veamos cómo vive la gente en Indonesia. El salario medio ronda los $6 al día, y las mujeres tienen en promedio unos 2 hijos. La mayoría de las familias viven ahora en zonas urbanas, no rurales. A medida que los países se desarrollan, la población tiende a migrar del campo a las zonas urbanas. Una familia de 4 personas promedio vive en una casa con baño, cocina, dormitorios y otras cosas que no veíamos en los niveles anteriores. Las motos son un medio de transporte común, y la mayoría de la gente tiene acceso a Internet y usa teléfonos inteligentes. Entramos ahora en la mitad más rica del mundo. Ahora tenemos, principalmente, países de ingresos medios altos de Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia, incluyendo China. Tomemos Brasil como ejemplo. El salario medio en Brasil es de unos $17 al día. Las mujeres brasileñas tienen un promedio de 1,6 hijos. Por primera vez, la tasa de fertilidad está por debajo del nivel de reemplazo. Los países más ricos tienden a tener tasas de fertilidad más bajas. Aunque el hambre sigue siendo un problema en Brasil, mueren más personas por obesidad que por desnutrición. A medida que los países se desarrollan, el porcentaje de población obesa también tiende a aumentar. Con este nivel de ingresos, ahora es común tener coche y ordenador. Brasil se sitúa por encima de la media mundial, pero aún lejos de los países más ricos del mundo. Si vamos subiendo, empezamos a encontrar países de altos ingresos. Actualmente representamos el 90% de la población mundial y voy a elegir España. La renta media es de $41 al día. En países como España, la mayoría de la gente vive en viviendas de buena calidad y tiene acceso a una atención sanitaria decente, seguridad social e instalaciones públicas. En este nivel también se empieza a tener la libertad de viajar a casi cualquier lugar. Un ciudadano español puede viajar a un total de 189 países sin visado. En la mayoría del mundo, este no es el caso. Si observamos el índice de pasaportes de cada país, vemos que los países de bajos ingresos tienen un menor número de destinos que pueden visitar sin visado. La libertad de viajar por el mundo depende del nivel de ingresos de tu país. A pesar de tener un buen nivel de vida en comparación con el resto del mundo, muchas personas en estos países no han disfrutado del crecimiento económico
que hemos experimentado en países como Bangladesh o Indonesia. Las personas en torno al percentil 50 de ingresos, principalmente en Asia, experimentaron grandes aumentos. Sin embargo, para la clase media occidental, la curva se estancó. Las personas en torno al percentil 75 de la distribución mundial del ingreso experimentaron un crecimiento muy lento y, en muchos casos, un crecimiento cercano al 0% anual durante 20 años. Mientras tanto, el 1% más rico del mundo captó una gran parte del crecimiento, impulsado por la globalización. En los últimos años, la curva se ha suavizado, pero el patrón se mantiene. Muchos en Occidente se sienten estancados, mientras que gran parte de Asia ha progresado. Avancemos hacia arriba. En el último 10% de la población mundial se encuentran los países más ricos, como Estados Unidos. El salario medio en Estados Unidos es de unos $62 al día. El nivel de vida no es muy diferente al del grupo anterior, pero aquí la gente puede permitirse más cosas. Los estadounidenses suelen tener casas y coches más grandes y, en general, pueden comprar más cosas. La mayoría de los estadounidenses son bastante ricos en comparación con el resto del mundo. Entre el 1 y el 12% de los estadounidenses se encuentran en el 1% más rico del mundo, y creo que muchos no lo saben. Pero esto no significa que todos los estadounidenses sean ricos. Hasta ahora solo hemos analizado los promedios de cada país, pero dentro de cada una de estas burbujas hay tanto ricos como pobres. Necesitamos observar la desigualdad dentro de los países. En Estados Unidos, el 10% más rico obtiene el 47% de los ingresos. El país con mayor desigualdad de ingresos es Sudáfrica, donde el 10% más rico obtiene el 65% de los ingresos. Nos referimos a los ingresos que indican cuánto dinero gana una persona. Pero también deberíamos considerar la riqueza, el valor acumulado de todo lo que posees. Esto incluye tus ahorros, pero también tu casa, tu coche y tus inversiones, lo que podría decirse que es un mejor indicador de la desigualdad. Si pasamos de ingresos a riqueza, la desigualdad se vuelve aún mayor. Sudáfrica también tiene la mayor desigualdad de riqueza, ya que el 10% más rico posee casi el 86% de la riqueza total. Por otro lado, en los Países Bajos, la desigualdad de la riqueza dentro del país ha aumentado en general en las últimas décadas. Cada país muestra una tendencia diferente, pero en Estados Unidos, el 10% más rico poseía el 71% de la riqueza en 2021, más que 25 años antes. Esta cifra también aumentó en las 10 principales economías del mundo. Pero a partir de ahora ya no hablaremos de países. Estamos entrando en los niveles de riqueza global. Si tu riqueza es de al menos $1 millón, formas parte del 1% global. Esto podría significar tener $1 millón en tu cuenta bancaria o simplemente ser dueño de una casa cara. Hay 82 millones de personas en este grupo y poseen el 38% de la riqueza mundial. Para llegar al 0,01% más rico, se necesita una riqueza de al menos $21 millones. Hay alrededor de 800.000 personas en este grupo y poseen el 11% de la riqueza mundial. Se estima que aproximadamente el 0,003% de la población usa jets privados, lo que representa aproximadamente el 30% de este grupo. Si tu riqueza es de al menos $1.000 millones, se te considera multimillonario. Hay aproximadamente 3.000 multimillonarios en el mundo y poseen el 3% de la riqueza mundial. Con los años, la riqueza de los multimillonarios globales ha aumentado, al igual que la de las personas en el nivel anterior. Pero un multimillonario ocupa el puesto número 1 en Forbes. Al momento de realizar este video, Elon Musk era la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de casi $400.000 millones. Entre 2020 y 2024, la riqueza de Elon Musk creció a un ritmo promedio de $1.300 por segundo. Si Elon Musk viera un billete de $100 en el suelo, literalmente no valdría la pena recogerlo. Y si después de saber cuáles son los diferentes niveles de riqueza, quieres entender por qué los países no pueden pagar su deuda, mírate este video. En él hablamos de la deuda de los países y de cuál es el concepto clave que la gente no entiende sobre la deuda pública.